Si actúas como víctima, es probable que seas tratada como tal. Pablo Coelho. Hoy hablaremos de víctimas y victimismo y cómo esta actitud puede complejizar el proceso de duelos y de pérdidas. La víctima no es víctima porque quiera hacerlo, es sencillamente porque es un mecanismo que aprendemos de chicos para poder defendernos de ciertas circunstancias. Y tiene las características de lo que hemos aprendido desde niños. Entonces, algunos atacan, otros se esconden, ya lo vimos en otro de los videos, y otros tienen un juego mixto de ellos. El asunto es que es importante que nosotros podamos revisar cómo asumimos nuestras pérdidas, cómo actuamos en esos primeros días, en esos primeros meses, cómo procesamos las circunstancias cuando son complejas y difíciles para nosotros. De la manera como lo procesamos, pues tenemos la oportunidad de hacer una cosa o hacer otra. Hablábamos en otro video, que les voy a dejar por acá el enlace para que lo vean si no lo han visto, que tenemos dos formas básicas de responder y que hay una construcción con la cual nosotros podemos modular esas formas básicas de respuesta. Y es la construcción de un buen carácter. Entonces, nuestro actuar como víctimas tiene que ver con la poca construcción de un buen carácter y es importante que podamos asumirlo en la vida diaria, en lo común, porque las pérdidas se van a presentar como una constante en nuestra vida. Entonces, en la medida en que nos vamos entrenando y nos vamos facilitando herramientas para salir de esa actitud victimizada, pues seguramente que cada pérdida y cada momento de crisis y de transformación y de transición, pues va a ser mucho más llevadera para cada uno, cada una de nosotras. ¿Cuáles son las características básicas de alguien que está en actitud victimizada? La primera es que está buscando culpables. O sea, primero estamos ante todo buscando quién es el responsable, pero sobre todo no lo vemos como la responsabilidad, sino que tenemos actitud de señalamiento directo, ¿no? Esas como las primeras características. La segunda es que nos es muy difícil cuando estamos en esa postura asumir la responsabilidad de lo que sí nos corresponde a nosotros. Incluso la responsabilidad de cómo actuar en este momento en que se ha sucedido la pérdida, en la que yo estoy en ese estado vulnerable. Cómo me responsabilizo de mí, cómo me cuido, cómo cuido de mí, ¿no? Cuesta mucho trabajo, obviamente, cuando estamos en ese sentimiento victimizado. Y lo otro que es característico, muy característico, es la queja constante. Así que ya, comienza a evaluarte en este momento, porque si no estás en un proceso de pérdida, no hay un duelo claro en tu vida, pero te estás quejando de todo, del frío, del calor, de la lluvia, de la economía, de papá, mamá, presidente, presidenta, de lo que sea que esté sucediendo a tu alrededor, entonces ya estás allí en una postura de victimización y es importante que lo asumas, que te hagas responsable para que puedas vivir libre. En realidad, esta es la posibilidad, que seamos libres. Las cosas, las situaciones dolorosas, pues nos van a doler. Cuando estamos en duelo nos duele. Y hay hasta cierto punto una razón válida para sentirnos víctimas de las circunstancias y que nos duela la situación. Pero otras que sigamos abonando a eso y que nos sigamos, yo digo, regodeando dentro de ese dolor sin sentido, no tiene razón de ser. Y si a mí todo me está molestando, me está produciendo prurito y queja, entonces hay algo dentro, internamente, que necesitamos abordar, con duelo o sin duelo, con pérdida o sin pérdida. ¿Ok? Bien, entonces, cuando estamos en esa situación victimizada, pues abanderamos protestas, quejas grupales, nos unimos a otros quejosos, a otras quejosas y ahondamos esa brecha dolorosa, le seguimos echando limón a la herida.
Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto y lo voy a llevar de nuevo a la situación del biocampo, que es en lo que yo más me enfoco, digamos, para poder salir de ahí. Y es poder registrar cuáles son las sensaciones físicas que aparecen en nuestro cuerpo cuando estamos en esa sensación. Y yo les voy a dar una pista. Una de las grandes situaciones que suceden en el cuerpo es la pérdida de la vitalidad, sentirnos desganados, desvitalizados. ¿Por qué? Porque hay una lucha interna de la víctima contra las circunstancias, ¿cierto? De nuestra postura, de no entender, de estar enojados, de estar molestos, de estar quejosos. Está en una lucha constante consigo mismo, con esa otra parte que es más ordenada y que tiene una sabiduría nata y que no la estamos dejando expresarse. Entonces, allí hay una pugna que desgasta la energía. Entonces, ya presta la atención a tu pérdida de vitalidad, a tu pérdida de energía, porque va a ser muy importante que vuelvas a recuperar ese biocampo, que vuelvas a anclar la red energética en los 21 puntos. Y para quienes no han hecho aún el desafío de tejer la vida, déjenme aquí un mensajito y les mando la información cuando volvamos a reanudar el desafío. Es muy importante volver a tejernos y asumir esa parte, porque además ese tejido y esa conexión con las raíces en la tierra permite que haya un ascenso de una energía que refresca la mente. Entonces va a haber, literalmente, como dicen en algunos países, va a subir agua al tanque, va a subir agua al tinaco, dicen aquí en México. Entonces va a ayudar a que la mente se despeje, que tenga mayor claridad para la toma de decisiones, que son muchas las que hay que tomar cuando estamos en un proceso de pérdida, de duelo, de cambio, de transición. La vida nos expone allí en un gran desafío. Y si nos quedamos en la queja y desvitalizados, pues va a ser realmente como cargar el mundo a rastras y no tiene sentido que sea así. Si tú misma, tú mismo no te puedes recuperar a ti en la energética, pide ayuda. Para eso están los terapeutas que manejamos esto. Están todos los terapeutas de manos para sanar, estamos los terapeutas de sintergética, así que pide ayuda. Y están los grupos de sanación también. Bueno, ya eso es un anuncio clasificado de las actividades que tenemos dentro del área de sintergética. Vuelvo a lo mío aquí. Tenemos la posibilidad entonces de asumir, de tomar la responsabilidad. Eso es lo primero, tomar la responsabilidad de cuidarnos a nosotros, a nosotras, ¿ya? Luego vendrán los procesamientos que tienen que ver con el campo emocional y que tienen que ver con el campo mental. Lo primero que vamos a asumir después de tener energía es poder abordar esa emocionalidad. ¿Cuáles son las emociones que pueden estar predominantes en una persona que está en un sentimiento de victimizado? Lo primero es sentir rabia, rabia contra lo que está sucediendo, rabia contra la persona que se fue, rabia porque me tengo que ir, rabia porque hubo una quiebra, rabia, enojo. De ahí surge la queja, ¿cierto? Y lo otro que hay detrás de esto es miedo. Mucho miedo. Detrás de todas estas cosas lo que tenemos es miedo, miedo a no ser capaces, miedo a no poder asumir la vida, miedo a volver a emprender el camino de una manera diferente, porque estamos en duelo por lo que se perdió, pero estamos en duelo también por lo que nosotros perdemos de nuestra realidad y de nuestra identidad. Entonces es apenas normal que surja el miedo. Y es apenas normal que el enojo aparezca como mecanismo de defensa, solo que no nos podemos quedar allí. Eso es lo que quiero que les quede claro. No podemos quedarnos llorando sobre el agua derramada. Tenemos que asumir, darnos el tiempo, los espacios, los silencios, recuperarnos, recapacitar y emprender el camino de regreso, ¿cierto? De regreso a nosotros mismos, a nosotras. Ningún camino de regreso a ningún Roma, es adentro de nosotros. Después de hacer los procesamientos emocionales, que luego puede haber variables, las emociones principales que aparecen pues son el enojo y el miedo, pero podemos caer en una profunda tristeza
Y esa profunda tristeza esconde tal vez un enojo que no somos capaces de expresar, porque así nos lo enseñaron de chicos, porque no me podía quejar de niño, me tenía que quedar callada, porque siempre venía el golpe, porque siempre venía el grito. Entonces, por supuesto que me toca asumirme allá adentro y procesar como pueda, ¿cierto? Y casi siempre no procesamos, no hacemos los procesos que llevan hacia una claridad. Cuando hablo, voy a hacer aquí un paréntesis, cuando hablo de procesos, estoy hablando de procesos que implican a lo psíquico, a lo inconsciente para traerlo hacia lo consciente. Implica eso, que ha sido confuso para traerlo hacia la claridad. Aplica para aquello que es solo confusión, dolor, rabia y movimientos desacertados para ser traídos hacia un movimiento que tenga asertividad y confianza y seguridad y que nos aporte cada vez mayor confianza del terreno donde nos estamos moviendo, aunque sean aguas movedizas. Entonces, cuando hablo de procesos, son toda esa cadena de eventos internos que nos van a llevar hacia un lugar de mayor confianza y de mayor asertividad. ¿Ya? Entonces, esa es la tarea en cuanto a lo emocional, reconocer las emociones e irnos llevando hacia un lugar, hacia una emoción que nos pueda transmitir confianza, prudencia, tranquilidad, serenidad. Y eso tiene que ver con el corazón, tiene que ver con un estado de ecuanimidad en el corazón que lo llaman, los chinos lo llaman el gozo. Es un estado gozoso sin una causa externa. O sea, yo no me voy a disfrutar el hecho de haber perdido a un ser querido. No lo disfruto como tal, no es una fiesta, no estoy de fiesta porque se me murió, porque se me fue de mi lado. Estoy de fiesta porque hoy reconozco que lo que compartí con esa persona es la herencia que me queda en mi corazón, que haber tenido la oportunidad de caminar juntos, de aprender juntos, de compartir una cena, de compartir un viaje, compartir sueños o haber recibido la vida de parte de ellos, pues qué alegría. Eso es lo que me produce el gozo, la alegría. Y con eso puedo acompañar a esa alma a seguir su camino y su proceso de evolución. Y después de que hacemos los procesamientos desde lo emocional, requerimos hacer los procesamientos mentales. Todos nuestros sistemas de creencias, qué creemos con respecto a la muerte, a las pérdidas, qué creemos que va a ser nuestra vida de aquí en adelante, qué creemos o qué constructos tengo en la mente sobre cómo va a ser mi vida de aquí en adelante sin la presencia de esa persona, sin ese objeto, sin esa empresa, sin ese sueño, ¿no? Y es todo un desafío emprender de nuevo este camino sin la sensación de víctima, sino parada en los dos pies, fortalecidos desde dentro de nosotros, porque reconocemos que hay una sabiduría, reconocemos que hay una capacidad, reconocemos que hay un merecimiento también de vivir bien, pese a todas las circunstancias. Entonces, que esta sea la invitación para que reconozcamos nuestras actitudes victimizadas, nuestras quejas, nuestros dolores, nuestros enojos, nuestros miedos, nuestras profundas tristezas y nos podamos llevar hacia un lugar que pueda constituirse en un oasis, construir pequeños espacios que sean templos internos, el espacio de la noche para descansar, donde yo hago una recapitulación del día y también me puedo encontrar conmigo, qué me faltó, qué me sobró, qué pudiera haber hecho mejor y comenzar a ejecutarlo ya para no dejarlo para mañana. No lo dejemos para el otro día, sino comenzar a ejecutarlo ya con nosotras mismas, ¿no? Tener palabras de aliento y de cuidado para sí mismos, hacer lecturas de,
autores que nos motiven, que nos inspiren, que nos hagan ver y reconocer otras instancias de la realidad. eh, Escuchar mantras, si eres seguidor de eso, cantar canciones que te lleven al encuentro contigo mismo, con lo superior, con lo trascendente dentro de ti. Hay tantas herramientas y tantas posibilidades que a veces nos avasallamos con tanto que hay. Elige una, dos, tres herramientas, elementos básicos y aplícalos. No trates de resetear todo de una sola vez. Y creo que sí es importante decirlo que una persona que tiene arraigado profundamente dentro de sí un sentimiento victimizador es alguien que tiene también traumas, que tiene eventos dolorosos que es importante poderlos resolver junto a otra persona. Entonces vuelvo a hacer la invitación. Búscate un mentor, una mentora, búscate un programa que te ayude a salir de allí, pero va a ser muy difícil que lo hagas sola. O sea, lo puedes hacer, pero con técnicas y con... Igual vas a necesitar alguna guía, sea una técnica, sea una persona, sea un programa, sea una terapia. Necesitamos guías y eso también nos enseña otra cosa que la víctima suele no tener en cuenta. Y es que como su dolor, su mirada está puesta en su dolor, lo más grande es el dolor que está sintiendo, lo más horrible que le está pasando a sí mismo, a sí misma. Entonces, le es muy difícil poder pedir ayuda. Y porque para pedir ayuda se necesita humildad, ¿cierto? Entonces, no nos dejemos quebrar la cabeza, o sea, la vida nos va a seguir dando lecciones de humildad y obviamente si me quedo en la queja y en la soberbia, pues va a ser muy difícil que yo me pueda reconocer y entregarme al proceso que en sí mismo tiene un duelo, tiene una pérdida, una crisis. La entrega a eso que es como es, así no estemos de acuerdo, ¿ya? Entonces, date la oportunidad de humildarte ante ti misma, ante ti mismo y ante la grandeza de la vida y pide ayuda, porque para eso estamos los terapeutas, los mentores, hacemos programas y hacemos actividades precisamente para acompañarnos en cada paso de la vida. Espero que con este video, tú que me estás escuchando, puedas vislumbrar un camino de salida a tu ser víctima hacia un ser autónomo y grandioso que sé que hay ahí. Un abrazo.